Como ya vimos con anterioridad, va a ser muy importante el tema del reino de los fines o el tratamiento, perdón, del concepto de reino de los fines, y es interesante que lo pongan en relación con la tercera formulación del imperativo categórico. Para ello es bueno que vayan a ver o que se fijen en los apuntes en qué consiste esta tercera formulación. La idea entonces del reino de los fines que encontramos en la ética kantiana es una idea que considera que la humanidad es un fin en sí mismo, y va a ser un fin en sí mismo, ¿vale? Y por lo tanto va a haber que hacer que la humanidad sea un reino de fines, precisamente porque solo la humanidad posee dignidad, y posee dignidad en tanto que es capaz de moralidad. Esto es así porque el ser humano no es únicamente un súbdito que obedece, sino también un soberano, en el sentido de que manda porque legisla, la ley es su mandato, y en tanto que manda y legisla, puede ser pensado, fijaros, ser pensado, esto es interesante que os fijéis, pensado como un fin en sí mismo. En ese sentido, el reino de los fines sería un enlace sistemático de los distintos seres racionales por leyes comunes, leyes obviamente surgidas o emergidas, ¿no?, de la razón, eso está claro, ¿no? En tanto, ya lo veis ahí, que son seres racionales. Por lo tanto, eso que decíamos de que hay que hacer que la humanidad sea un reino de los fines implica perseguir un mundo de seres racionales regidos por leyes, aquí lo tenéis, por leyes establecidas por la voluntad racional autónoma. Como veis, volvemos a tratar el tema de la autonomía de la voluntad. Esto, el perseguir un mundo de seres racionales, es lo que nos va a llevar a poder superar el ámbito de la necesidad natural. Y esto es lo que nos va a diferenciar de cualquier otro ser natural. Ya hablábamos antes de mesas, en tanto seres inanimados, por ejemplo, pero también de otros seres animados, como pueden ser las hormigas o los perros o los caballos, que no poseen voluntad racional autónoma. Por lo tanto, la superación del ámbito de la necesidad natural es la superación de aquel ámbito de la naturaleza del que hablábamos como ámbito de la necesidad o de la determinación, ¿vale? Esto nos lleva clarísimamente a tratar, que ya venimos tratándolo desde las anteriores explicaciones de las diapositivas, al problema de la libertad. La idea entonces, que ya tratamos cuando hablamos de la dialéctica trascendental, en concreto en la tercera antinomia, en la que comentábamos que Kant se planteaba si existe algo en el mundo que no sea causal y por tanto que sea diferente al ámbito de la naturaleza, que es un ámbito de necesidad y determinación. Este problema de la libertad que veíamos en la tercera antinomia, en la crítica de la razón pura, la veíamos precisamente como un tipo de razonamiento que surgía de utilizar la idea de la razón, que como vosotros bien sabéis, no es tratable científicamente, como vimos en la crítica de la razón pura. ¿Por qué? Porque no tenemos el fenómeno mundo. Todo lo explicado anteriormente lo podemos ver de una manera clara en el texto 8 de la Siuga. Ahí es donde vamos a ver
cómo los seres racionales tienen que ser tratados como fines en sí mismos, cómo el reino de los fines es lo que decíamos antes, la sistemática ligación de seres racionales por medio de leyes objetivas comunes, ¿eh? Y vamos a ver también en este texto cómo hay una diferencia entre tener un precio y tener dignidad. Cuando se tiene un precio, precisamente lo que tiene precio puede ser cambiado por algo equivalente. Y un claro ejemplo de esto son las inclinaciones humanas, que las inclinaciones humanas, si recordáis, pertenecen al ámbito de la naturaleza, por lo tanto pertenecen al ámbito de la determinación o de la necesidad y por lo tanto de la heteronomía, ¿vale? La dignidad, en cambio, está por encima de todo precio, ¿eh? Y si nosotros podemos ser tratados como fines de nosotros mismos, es porque tenemos dignidad, ¿eh? Y en ese sentido, el reino de los fines va a ser tratado como un ideal, no como un hecho, no como un hecho. Esto es diferente, ¿no? Porque ya hablábamos antes de que no teníamos fenómeno de esta idea de la libertad. Decíamos entonces que la dignidad del ser humano nos pone por encima de todo precio porque no admite nada equivalente para ser puesto en su lugar. Los seres humanos no somos intercambiables, no hay nada que valga igual que nosotros y por lo tanto que se pueda intercambiar, ¿no? O que podamos ser intercambiados, ¿no? Precisamente por eso les decía que la dignidad es la única condición bajo la cual algo puede ser fin en sí mismo. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando del ámbito de la moralidad. Porque solo por medio de ella es posible, solo mediante la moralidad, solo mediante esa capacidad de darnos leyes a nosotros mismos, de ser legisladores, puede ser posible, o es posible ser un miembro del reino de los fines. Fijaros, fundamental el ser legislador para poder pertenecer al reino de los fines. Lo único que va a tener dignidad, lo único, no va a haber otra cosa en el mundo, va a ser la moralidad y la humanidad. Si nos fijamos entonces en las negritas, y en especial en lo que tenéis en negrita y en rojo en el texto 8 de la Siuga, que como veis pertenece a la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es una obra claramente dedicada a la ética kantiana, donde Kant desarrolla su ética, pues vamos a ver que va a ser fundamental que sepamos, para poder tratar, comentar este texto, que sepamos cuál es la concepción de la ley moral, obviamente, porque estamos en el formalismo moral y estamos, como os decía antes, en el tratamiento de las cuestiones éticas. Vamos a tener que saber cuál es la concepción de ley en la ética kantiana y vamos a tener que saber en qué consiste la segunda formulación del imperativo categórico y la tercera formulación del imperativo categórico, que ya tratamos en las dos diapositivas anteriores, que sabemos que se centra en el reino de los fines. La segunda formulación se va a fijar básicamente en el tema de que no podemos ser tratados nunca como medios, sino siempre como fines en nosotros mismos, o fines en sí mismo. Una persona o toda la humanidad no puede ser tratada más que de esta manera, porque tenemos una dignidad intrínseca. Entonces, si os fijáis en las negritas, vamos a ver que en este texto, Kant, al comenzar a razonar sobre esto, va a decir que todos los seres racionales, fijaros cómo él insiste
en esto, en esta característica, no todos los seres simplemente, sino que son los seres racionales, van a estar bajo una ley según la cual cada uno debe tratarse a sí mismo y a todos los demás siempre como un fin y nunca como un medio. O sea, debe tratar a la humanidad, ya sea en sí misma, ¿no?, en la propia persona o en el conjunto de la humanidad, siempre como un fin y nunca como un medio. Esto clarísimamente hace referencia a la segunda formulación que vimos del imperativo categórico, y así lo tenéis que recoger. De este hecho, o digamos de esta determinación de la razón práctica que toma la forma de imperativo categórico, ¿no?, es que va a surgir el reino de los fines, ¿vale? El reino de los fines, que va a consistir, como vimos antes, en una sistemática ligazón de seres racionales por medio de leyes objetivas comunes. Y van a ser comunes no porque los seres humanos se pongan de acuerdo en eso, sino porque van a surgir en tanto leyes de la propia racionalidad compartida por todos los seres humanos. En este reino de fines, que únicamente se da como un ideal, recordad ahí lo que veíamos en la crítica de la razón pura, en el último apartado, en la dialéctica trascendental, donde hablábamos de las ideas como ideales. En este reino de fines, entonces, que realmente está únicamente como un ideal, todo tiene o un precio o una dignidad. Y vosotros ya sabéis que los seres humanos somos los únicos seres, porque lo explicamos antes, que no tenemos precio, sino que lo que tenemos es dignidad. Entonces, a continuación, lo que va a hacer Kant en este texto es definir qué es lo que es precio y qué cosas tienen precio, y vemos que la idea fundamental ahí es que se puede ser intercambiada, ¿no?, por otra cosa equivalente, todo aquello que tenga precio, y que es, fijaros, como algo completamente diferente, no solo diferente, sino que está por encima de todo precio, la dignidad. Las necesidades humanas, como veíamos antes, la necesidad de felicidad, de placer, todas esas críticas que nosotros aquí lo que tenéis es la crítica, ¿no?, a las éticas materiales, que vosotros ya sabéis que son éticas heterónomas, ¿no?, y que solo generan imperativos condicionales. Entonces, lo que va a decir precisamente aquí es que precisamente las inclinaciones y las necesidades humanas tienen un precio, ¿vale?, que, fijaros, se van a acomodar a un cierto gusto, ¿no? Pero, fijaros, esto nunca va a ser una condición, si nos fijamos en estas inclinaciones, nunca va a ser una condición bajo la cual algo puede ser un fin en sí mismo, ¿vale? Porque la idea es que el ser un fin en sí mismo implica tener un valor intrínseco, y eso significa estar hablando de dignidad. La moralidad, por lo tanto, es condición únicamente, aquí lo tenéis, la moralidad es la condición, la única condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo. Y, por lo tanto, vamos a poder hablar de la moralidad y de la humanidad como aquello que tiene dignidad. Y esto se consigue a través de esa idea que hablábamos de ser el ser humano un legislador.